tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Están enojados o cómo andan? Qué bueno que andan bien. Hermano, ¿en qué nos quedamos el miércoles pasado? ¿Sí se acuerdan? Ajá, ¿verdad? Hablamos de ese tema. Hablamos acerca de Ananías y Zafira, ¿verdad? Hermanos, lo que nos enseña esa enseñanza es de que el pecado nos va a traer consecuencias. Hermanos, y es que el pecado siempre va a ser sancionado por Dios, ¿sí, hermanos? Y la sanción en esta historia, hermanos, no fue algo sencillo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué le sucedió? Hermanos, fue una sanción drástica, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben de qué es lo que les sucedió. Hermanos, porque en esta ocasión, hermanos, dijimos que la muerte visitó a la iglesia. Y esta fue una lección muy clara, hermanos, para los que estaban dentro de la iglesia, pero también para los que estaban afuera, ¿verdad? Entonces la gente del mundo, hermanos, se dio cuenta de que las cosas de Dios no son de qué, no es un juego, hermanos, ¿verdad? Pero esta historia también, ¿saben qué es lo que trajo? Hermanos, pues miren, dice el versículo 11. Y ahí del capítulo 5, hermanos, miren, ¿qué también trajo esta historia? Dice, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, ¿verdad? Entonces, este temor, hermanos, que habla aquí la Biblia, es un temor reverente, ¿verdad? Es decir, hermanos, es un temor bueno, ¿verdad? Que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Hermanos, porque vamos a respetar a Dios. El temor nos va a ayudar a cambiar nuestra vida. ¿Sí, hermanos? O sea, hay gente que no tiene reverencia, hermanos, ¿verdad? A veces unos vienen a la iglesia nomás para pasar el rato, ¿verdad? Se la pasan distraídos haciendo otras cosas, pensando en qué es lo que van a hacer ahorita saliendo, ¿verdad? Pero se olvidan de Dios, hermanos, y no hay respeto, ¿verdad? Se la pasan jugando, ¿verdad? Viendo el celular, hermano. Entonces eso no es tener respeto a Dios, ¿verdad? Y hermano, por eso tenemos esta enseñanza, ¿verdad? Pero hermano, este temor que menciona aquí trajo más resultados, porque ayudó a la iglesia en el trabajo de la evangelización. Entonces por eso vamos a ver esta tarde, hermanos, el tema, los resultados del temor a Dios. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver ese tema, los resultados del temor a Dios. Pregunta, hermanos, ¿cuáles fueron los resultados de ese temor a Dios? Bueno, pues ahí lo menciona en el siguiente versículo. Miren, en el versículo 12 dice, y por la mano, ¿verdad? Después de lo que sucedió, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces aquí, hermanos, fíjense lo que encontramos es de que uno de los resultados es de que encontramos a una iglesia que servía a la comunidad, ¿verdad? Hermano, y ese servicio lo hizo posible el poder de Dios. Sí, hermano, porque el poder que Dios les daba, ¿para qué lo usaban, hermanos? ¿Verdad? Para ayudar a los enfermos, para ayudar a los que estaban sufriendo, ¿en qué? En el cuerpo. ¿Sí, hermano? Entonces aquí se refiere también a sucesos extraños que exceden los límites regulares de la naturaleza, ¿verdad? Es decir, aquí habla de actos de poder divino, hermanos. Podemos notar que estas señales y esos prodigios se hacían ¿en dónde, hermanos? Dice ahí el texto que se hacían en el pueblo, ¿verdad? No dentro de la iglesia, sino ¿dónde, hermanos? En la comunidad, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que el resultado del temor a Dios resultó en una iglesia que servía a la comunidad. Pero esto nos enseña otra cosa, hermanos, que tenían el respaldo de Dios, y Dios respondía a sus oraciones para que se llevaran a cabo esos actos de bondad.
y de misericordia por parte de Dios. Aquí también podemos notar, hermanos, que la iglesia estaba trabajando con Dios. ¿Sí, hermanos? No para Dios, sino que estaba trabajando ¿con quién? Con Dios, hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Con Dios es al lado de su mano, hermanos, en común acuerdo, con alegría. ¿Sí, hermanos? Entonces, para Dios es como en la maquila, hermanos. ¿Sí? Cuando trabajamos para lo que nos interesa, pues es como en la maquila. ¿Verdad? ¿Para qué trabajo en la maquila? Pues para comer, ¿verdad que sí? Para traer sustento a la casa. Y si no trabajo, pues no como, ¿verdad? Es decir, hermanos, que cuando vamos a trabajar, a veces lo hacemos por obligación. Pero aquí, hermanos, los apóstoles, la iglesia, estaban trabajando con Dios, ¿verdad? En común acuerdo, en común, ¿verdad? Hermano, es que cuando, hermano, sientes ese amor hacia la obra, ¿verdad? Trabajas con ese deseo, con esas ganas, y lo haces con alegría, ¿verdad? En cambio, pues, si estás de la otra manera, pues no, así no va uno de mala gana, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Entonces, otro de los resultados del temor a Dios, hermanos, es que resultó en una iglesia que se mantuvo unida, ¿verdad? Ahí lo dice en el versículo 12, dice que estaban todos, ¿qué? Unánimes, ¿verdad? Es decir, hermanos, estaban de común acuerdo, todos estaban juntos, ¿verdad? En el trabajo que se tenía que hacer. Hermanos, estar unidos y trabajando en armonía es algo hermoso, hermanos, es algo bonito. ¿Verdad? Por eso decía el salmista allá en el Salmo 133, del 1 al 3, mirad cuán hermoso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos en armonía. ¿Verdad? Es como el óleo, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? O sea que, hermanos, va a haber bendiciones, va a haber abundancia cuando estemos juntos, cuando estemos trabajando unidos en armonía, ¿verdad? Cuando estemos trabajando unánimes, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos mantener que la iglesia se mantenga unida, hermanos, y ese es uno de los resultados del temor a Dios, ¿verdad? Cuando tengamos temor a Dios no vamos a andar como el diablo, ¿verdad? Porque el diablo, ¿qué hace? El diablo divide, hermanos. Entonces la unidad entre creyentes se basa en el nuevo nacimiento, hermanos. ¿Vean? A partir de que nacimos de nuevo, nos bautizamos, ¿a dónde entramos? Al reino, ¿verdad? Entramos a la iglesia. Hermanos, recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? El cual nos guía a llevar a cabo nuestra vida espiritual. ¿Sí, hermanos? Estamos dentro de una nueva familia, o sea, todas esas cosas nos unen. ¿Verdad? La unidad entre creyentes, hermano, se expresa en una misma mente, hermanos. ¿Verdad? El apóstol Pablo decía que estamos en ¿cuántos cuerpos? En un solo cuerpo, hermanos. Aunque en Estados Unidos haya muchas congregaciones de la iglesia de Cristo, pues somos una sola, ¿qué? Una sola iglesia. Hermano, yo cuando he viajado allá, es que ustedes no lo han experimentado. Bueno, hermano Donación, ¿sí, hermano? ¿A dónde ha viajado? En Arkansas. ¿Verdad? ¿Y aquí en México? A Monterrey, ¿verdad? Sí, se ha congregado allá en la iglesia, ¿verdad? Hermano, cuando yo he viajado allá, yo también viajé en muchas partes de Estados Unidos y conocí a muchos hermanos. ¿Verdad? Ahí los miro en Facebook. Y hermano, pero fíjense que se siente ese, o sea, como si fuéramos una familia, ¿verdad? Te hablan así con gozo, te invitan,
Hermano, y es lo que estamos viendo aquí, es lo que sucedía en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Tenían una misma fe, ¿verdad? La unidad la debemos pues de cuidar, hermanos, porque puede ser destruida por la contención, ¿verdad? Pablo dice que algunos andan de contenciosos. Hermano, ¿qué causa la desunidad? Miren, la desunidad la causa la discordia, la causa el odio, la soberbia, ¿verdad? Si aquí ¿se acuerdan de Diótrefes? ¿Qué quería Diótrefes? Quería tener el primer lugar, ¿verdad? Diótrefes era el mandamás de aquel entonces. O sea, hermano, sí me ha tocado, yo he ido así en congregaciones y ese hermano no deja que nadie es más, yo creo que él hace todo ahí en el púlpito, ¿verdad? Y no deja que nadie, y como que nadie quiere, o como no quiere quitarse de ahí, ¿verdad? Él quiere predicar y que todos le obedezcan, ¿verdad? Entonces, hermanos, la soberbia pues causa la discordia y va a causar la desunidad. Entonces, no debemos de tener un espíritu contencioso, hermanos, ¿verdad? Ni un corazón perverso, hermano, ¿verdad? Porque todo, o sea, ni una raíz, es que, ¿saben qué también pasa? ¿Qué produce eso? La raíz de amargura, ¿verdad? Ay, este hermano ya, ¿verdad? Y algo nos amargó y es la envidia, hermano, también. Aquel tiene algo que yo no tengo y ya me cayó gordo, ¿verdad? Y le voy a hacer tropiezo para que le vaya mal, ¿verdad? Y empieza a haber problemas en la iglesia y nos empezamos a desunir. Pero, hermano, ¿cómo estaba la iglesia en el primer siglo? ¿Verdad? Unánimes, ¿verdad? Entonces, eso resultó del temor a Dios. Pero otro de los resultados, hermanos, es que resultó en una iglesia que mantenía un punto de encuentro. Ahí lo dice en el versículo 12. ¿Dónde se congregaban? Hermanos, en el pórtico de Salomón. ¿Qué viene siendo un punto de encuentro? Hermano Javier, ¿qué viene siendo un punto de encuentro? En las maquilas, ¿verdad? Que ponen cuando llega a haber catástrofes, le pintan un punto, ¿verdad? De color verde y dicen área de reunión, ¿verdad? Y ahí tienes que ir, ¿verdad? Si pasa algo. Bueno, pues ese viene siendo un punto de reunión, ¿verdad? Pues el punto de reunión de nosotros aquí es, miren, en este edificio. Ya no se va, miren qué bueno que vinieron, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, y no es lo que muchos creen. No, yo aquí en mi casa, aquí leo la Biblia y aquí escucho temas en el Facebook, ¿verdad? Pues, pero ¿cómo hermanos, vamos a tener esa cercanía? ¿Verdad? ¿Cómo vas a tener la ayuda de la familia espiritual? ¿Verdad? No va a haber, hermanos. Entonces, hermano, de acuerdo a lo que estamos leyendo, el pórtico de Salomón era un área del templo de Jerusalén, ¿sí, hermano? Y este lugar estaba rodeado de columnas. Allí la iglesia primitiva, hermanos, se reunía regularmente para dar culto a Dios. Pregunta, hermanos, ¿por qué se reunían en ese lugar? ¿Por qué se reunían? ¿Saben por qué? Porque entendían que la asistencia a esas reuniones no solo era su obligación, sino un medio que Dios utilizaba para bendecirlos y dar a conocer el Evangelio de Cristo, hermanos. ¿Verdad? Nosotros ya sabemos, hermanos, de ahí cada rato se nos repite, ¿verdad? Yo creo que es una de las primeras cosas que se nos enseña, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué dice Hebreos 10:25? No dejando de ¿qué? Congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día ¿qué? Se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuándo viene Cristo, hermanos? ¿Verdad? Sí, viene hoy, ¿verdad? Y puede venir en cualquier momento, debemos estar preparados, ¿verdad?
Dice Pedro que va a venir como ladrón en la noche, hermanos. O sea, ¿cuándo viene un ladrón? Pues cuando menos lo esperas. Entonces, tenemos que estar como las 5 vírgenes sensatas, ¿verdad? Estar velando, hermanos. Estar preparados cuando Cristo venga, ¿verdad? Y una de las cosas que lo podemos hacer, pues es congregándonos, ¿verdad? Entonces ellos habían establecido un mismo lugar de reunión de siempre, y esto nos enseña que no debemos de andar como chapulines, hermano. ¿Sí, hermano? No como dice un hermano, ¿verdad? Para donde apunte la chancla, ¿verdad? Para donde apunte el zapato. No, hermanos. O sea, tenemos que responsabilizarnos. Y hermanos, es que sí, hermanos, entre comillas, es bonito andar de misionero. Imagínense que yo ya me voy de aquí y pues yo hago lo que quiera. Vean, yo me voy a reunir y decido yo me voy a reunir donde yo quiera. Y me voy un día a la Tilano y luego otro a la 1 de Mayo y luego allá a la Garza. Pues sí, pues es bonito andar, hermano, sí es cierto, es bonito andar para allá y para acá, pero pues no hay responsabilidad, ¿verdad que no? ¿Verdad? De hecho yo sé de predicadores, hermanos, que así andan, ¿verdad? Andan para allá y para acá y para allá y las almas ahí las dejan y luego ya se van a otra parte, dejan las almas y se pierden, ¿verdad? Y ahí andan vagando como peregrinos. Hermano, entonces no es bueno, ¿verdad? Entonces necesitamos, como lo tenía la iglesia, un punto de ¿qué? De reunión. Mira, otro de los resultados del temor a Dios es que resultó en una iglesia que se mantenía libre de gente indeseable. Ahí va otra vez. Los resultados del temor a Dios es que resultó en una iglesia que se mantenía libre de gente indeseable. ¿Cómo lo sé? Ahí lo dice en el versículo 3, hermanos. ¿Qué dice? Miren, ahí dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, o sea, con la iglesia. Mas el pueblo los alababa grandemente, o sea, los llegaron a respetar, hermanos. Sabían que con las cosas de Dios no se jugaba, hermanos. Miren, ¿quién es la gente indeseable? Hermano, es que todos son bienvenidos, ¿verdad? Y a Dios a todos nos va a recibir, ¿verdad? Pero ¿para qué nos recibe Dios? Pues para que no sigamos en lo mismo, ¿verdad? El que andaba ¿qué? De ratero, pues ya no puede andar en lo mismo, ¿verdad que sí? Imagínense que aquí tuviéramos a un hermano y ya bautizado y de repente se le desaparecieron cosas, ¿verdad? Que se perdió el celular de la hermana Marcela, ¿verdad? Y que después se desapareció otra cosa, ¿verdad? Entonces esa viene siendo gente indeseable, hermano, ¿verdad? Entonces la gente, hermanos, los que hacen eso, cuando ven de que ahí está la presencia de Dios, y que cuidado, porque si haces algo malo y te va a ir mal. Y entonces los que saben eso, hermanos, ya dicen: no, mejor no me meto ahí, ¿verdad? Pues si me voy a vivir en pecado, pues acá hago lo que quiera, ¿verdad? Pero no me meto ahí porque Dios me va a castigar. ¿Sí me explico, hermano? Es lo que está diciendo ahí el texto. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano? Es lo que está diciendo ahí el texto. ¿O estoy echando mentiras? Ahí lo dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿por qué no se atrevían a juntarse con la iglesia este tipo de gente? Porque entendieron el mensaje, hermanos. Ellos vieron lo que le ocurrió a Ananías y Zafira por haber mentido al Espíritu Santo.
Entonces debemos orar y pedir a Dios que haga lo mismo entre nosotros, ¿verdad? Entonces no es algo agradable, hermanos, que llegue gente con otras intenciones, ¿verdad? Y quieran formar parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué la gente del mundo no se atrevía a juntarse? Porque la iglesia del primer siglo tenía un estándar moral muy alto, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es un estándar? Hermano, el estándar era muy alto, hermanos, ¿verdad? O sea que aquí, y si es cierto, hermanos, dice que cada quien busca su iglesia como le gusta, ¿verdad? Por eso, hermano, ya hasta los afeminados ya tienen sus iglesias, ¿sí sabían? ¿Verdad? Entonces ellos no van a venir aquí porque saben que el estándar de los que entendemos la Biblia y la respetamos, ¿dónde está? Acá está arriba, hermano, ¿verdad? La moral tiene que ser respetada, ¿sí, hermano? Entonces la responsabilidad, la disciplina y el sacrificio ahuyentan a los hipócritas y atraen a los valientes, y ese es el desafío de la iglesia hoy en día, tener estándares morales altos, y el estándar moral del cristiano es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. De hecho, hermanos, decía el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el estándar de cristiano? Es ese, hermano. La altura de Cristo, pues ¿cuál es? Pues tener todas las cosas buenas que él tenía, hermanos. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Era misericordioso, era perdonador, era manso, era humilde, ¿verdad? Anda, pero también, hermano, detestaba el pecado, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando agarró con un azote de cuerdas a los que estaban ahí vendiendo y haciendo comercio en la casa de su padre? Entonces, hermano, y es que sí es cierto, hermano, decía Pablo en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la ¿qué? Toda la masa, ¿verdad? Pero miren, otro de los resultados del temor a Dios también resultó en lo que dice también ahí en el versículo 3, hermano. Resultó en una iglesia que fue reconocida, ¿verdad? Porque dice ahí que, ¿qué hacía el pueblo, hermanos? Mas el pueblo, ¿los qué? Los alababa grandemente. En otras palabras, los engrandecía, los tenía en grande estima, hermanos. El pueblo, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, venían a la iglesia y ¿qué decían? Qué increíble esta iglesia cristiana, esta sí es cristiana. Hermanos, llegaban allá a la iglesia y se admiraban. Ah, mira qué bonito se portan, aquí no me hicieron la cara de pelota ponchada, ¿verdad? ¿Sí han visto las mujeres así, si hacen cara feas, ¿verdad? Hasta tuercen el pico así, ¿verdad? ¿Sí las han visto? ¿Verdad? Cuando se miran ahí no se caen entre las mismas mujeres, ¿verdad? Entonces en la iglesia, en esta iglesia, hermanos, no había personas así, ¿verdad? La gente los admiraba. ¿Saben por qué también los admiraba, hermano? Porque, hermanos, ayudaban a la gente, ¿verdad? Los hermanos eran misericordiosos. Al que estaba sufriendo de hambre, iba a la iglesia y les llevaba de comer. ¿Sí, hermano? Por eso la iglesia era muy conocida, hermano, ¿verdad? Era popular, pero no porque quisieran alzarse el cuello, sino porque, hermanos, porque Dios, el amor de Dios estaba en ellos, ¿verdad? Pregunta, hermanos, ¿por qué la gente admiraba a la iglesia de aquel entonces? Porque la iglesia era generosa, hermanos, eran cristianos caritativos, eran personas íntegras, se ayudaban unos a otros, eran cristianos que oraban, porque la iglesia, hermanos, no era un grupo cerrado o fanatizado que producía rechazo. Hermanos, hay iglesias
que producen rechazo. Que entras y se siente el ambiente tenso. Ay, aquí parece que están enojados. Sí, hermanos. Sí, hermanos, sí es cierto. Y yo, o sea, también digo, pues nosotros que viajamos así a diferentes lugares, entrábamos y se sentía, ¿verdad? Y en otros andas se sentía puro hermano amoroso, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, no eran como los fariseos, hermanos. Así decía el hermano Pío. Decía, el hermano, ¿sí saben quién es el hermano Pío? No lo conocían ustedes, pero aquí estuvo predicando, hermano. Decía que hay cristianos acartonados. ¿Verdad? ¿Por qué decía que estaban acartonados? ¿Cómo está? Miren, ahí están las cajas. ¿Cómo está el cartón? Está todo tieso así. Hermano, así estamos así acartonados. ¿Verdad? Y parece que, o sea, no sentimos nada. ¿Cómo está el cartón? Todo tieso, no siente nada. Entonces no seamos así, hermanos. Entonces la gente los admiraba a estos creyentes porque vieron la presencia y el poder de Dios en ellos. Dice Filipenses 1, 20 y 21. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. La gente admiraba a los creyentes, hermanos, porque los creyentes alababan al Señor, ¿verdad? Dice Hechos 2:47, que alabando a Dios no estaban tristes, ¿verdad? Estaban gozosos porque tenían a un Cristo Salvador, ¿verdad? Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense, ahí también lo dice cuando fueron bautizados los 3,000 almas. Y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esa era la reputación que tenía la iglesia del primer siglo, hermanos. Entonces, aquí hay una lección para nosotros, hermanos. Hoy en el mundo necesitamos ver la presencia. Bueno, más bien, hoy el mundo necesita ver la presencia de Dios. ¿En dónde? Aquí en nosotros, hermanos. En la iglesia. No, hermanos, como lo enseñan las denominaciones. Vea que andan de emocionalistas. Vea, y andan de carismáticos. Vea, hermanos, ¿qué andan? ¿Cómo andan? Andan como sal. Se les mete, ¿cómo? El Chucky. Les empieza la temblorina, hermanos, y se ponen a temblar. Se la pasan temblando toda la reunión. ¿Vea? Entonces, tener la presencia de Dios en nosotros es tener el fruto del Espíritu Santo, hermano. Entonces, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Miren, pero como resultado del temor a Dios, también tenemos lo que dice el versículo 14, miren, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Verdad? Entonces resultó en una iglesia que se mantuvo en permanente crecimiento. ¿Sí, hermano? Entonces la pregunta es, ¿estos hermanos disminuían o aumentaban? Aumentaban, hermanos. Entonces, en otras palabras, eran añadidos. Cada día eran más a los que Dios motivaba para que se hicieran miembros de la iglesia por medio de la obediencia a Cristo. Entonces, a través del bautismo para el perdón de los pecados. Pues hasta este punto de que Lucas perdió la cuenta de los que estaban en la salvación, los que estaban dentro de la salvación, hermano. O sea, si se fijan, como que Lucas llevaba una cuenta. Primero dijo que eran 3,000, y luego después ¿cuántos? Como 5,000. Pero aquí ya no nos da un número, porque eran muchos que ya perdió la cuenta. ¿Sí, hermano? ¿Sí se fijan? Porque nosotros nomás leemos así, pero aquí lo que está diciendo es de que era ya una multitud, ¿verdad? Entonces, pero aquí, hermano, fíjense, la asamblea aumentaba más y más, a pesar de dos cosas, hermano, fíjense.
a pesar de las amenazas, porque ¿qué les habían dicho los del Sanedrín? Ustedes ya no van a hablar, se van a callar, ya no van a hablar en ese nombre. Anda, pero hasta parece que les dijeron todo lo contrario, hablaban más, ¿verdad? Hermano, a pesar del pecado, ¿verdad? La iglesia seguía caminando, y ese es el desafío para nosotros, hermanos, de que nos mantengamos en permanente crecimiento. ¿Por qué se multiplicaba la iglesia del primer siglo, hermanos? Bueno, pues si analizamos todo lo que dice ahí, miren, exaltaban al Señor, juzgaban el pecado, hermanos, ¿verdad? Estaban unánimes, hermano, y el poder de Dios se mostró y se manifestó en ellos, hermano, porque ¿saben qué? El poder de Dios no se va a manifestar en un pecador, ¿verdad que no? Imagínate. Imagínense los que supuestamente hacen los milagreros, ¿verdad? Si nomás andan detrás del billete y los tienen ahí, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Hipnotizados, los tienen hipnotizados a la gente, ¿verdad? Y supuestamente anda haciendo milagros. ¿Ustedes creen que va a hacer Dios milagros en esas personas? Entonces, hoy ¿por qué no se ven señales como en los días de los apóstoles, hermano? Porque en los días de los apóstoles no tenían la palabra de Dios escrita, así como nosotros la tenemos hoy. Hasta que llegó lo perfecto, hermanos. Pablo lo dijo allá en 1 Corintios 13:10. Durante esos tiempos Dios daba señales especiales para asegurarle a la gente que el Señor Jesús era el verdadero Cristo, el profeta del cual habló Moisés. Así que, hermano, ya cuando vino lo perfecto, pues ya no hubo necesidad de que hubiera esas señales para confirmar el Evangelio. Vean, por eso, hermano, ahora tenemos la palabra de Dios, no hay necesidad de algo más. Aquí, pues, si queremos escuchar o ver milagros, pues aquí están los de la Biblia. Hermano, otro de los resultados del temor a Dios es que resultó en una iglesia que experimentó lo sobrenatural en sanidades físicas. Miren, ahí lo dicen del 15 y 16. Miren, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar, ¿quién? Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Anda, ¿y qué, hermanos? ¿Cuántos eran sanados? Todos eran sanados. No a ver como los que dicen aquí, no, es que usted no tiene fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿dónde es? O sea, no es, ¿verdad que no es lo mismo? Hay una gran diferencia entre los milagros del primer siglo a los de hoy en día, a los de los milagreros modernos. Entonces, aquí vemos la dimensión sobrenatural en que se movía la iglesia, hermanos. Y también podemos ver que había en el ambiente, hermanos, una carga muy grande de fe que los cristianos del primer siglo tenían. Tanto en la iglesia como en el pueblo, eran tan grande el poder de Dios que no hacía falta que alguien tocara a los enfermos para su sanidad. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Porque ahí dice el texto que, ¿qué es lo que hacía Pedro? Pues nomás bastaba con que pasara caminando por ahí y por ahí la sombra de ¿qué? De Pedro lo sanaba. Entonces aquí aprendemos algo de Pedro, hermanos, su espiritualidad, su fe, para que Dios le concediera esa capacidad para sanar a la gente con ese poder sobrenatural y a través de su sombra. Entonces, hoy también nosotros llevamos algo sobrenatural, que es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, en nuestros corazones. Entonces, el propósito de las señales y milagros de ese tiempo era confirmar el Evangelio, para que la gente entendiera que los apóstoles y los cristianos de aquel entonces eran representantes de Dios y que el mensaje que ellos estaban llevando procedía, hermanos, ¿de quién?
Pues el que venía de allá de arriba, hermanos, del Señor de los cielos, ¿verdad? Entonces, y que era un mensaje verdadero. Entonces los cristianos de aquel entonces, hermanos, eran luz. No solo llevaban sanidad del cuerpo, sino también sanidad del alma. Ellos llevaban un mensaje de esperanza, y esa es nuestra misión. Llevar la medicina, que es la sangre de Cristo, hermanos, ¿verdad? A que los enfermos sean curados, para que esos enfermos por causa del pecado sean sanados, ¿sí? Con la sangre de Cristo, hermano. Hermano, dice, hermano, pues decía el Señor Jesucristo, dice, y van a ser, van a ser señales o prodigios mayores, dice, hablando de quién, de nosotros. ¿Y cuáles son esos milagros, esas señales? Hermano, ¿saben qué es el perdón de un alma que sea lavado con la sangre de Cristo? Es algo mayor, es más grande que un milagro. Dios así lo considera.